Bueno, buenas noches mis hermanos. Vamos a tener una nueva serie de estudios en esta noche. Vamos a comenzar con ellos. Si queremos ponerle, por decir así, un título a la serie que vamos a estar viendo, le podemos poner por título Disciplinas Espirituales, ¿verdad? Y el día de hoy, pues tendremos una pequeña introducción y la vida devocional sería nuestro tema de hoy. ¿Qué entendemos por disciplina espiritual, hermanos? ¿Qué es lo que nos viene a la mente cuando decimos disciplina? Bueno, yo sé que la disciplina se puede tomar como un conjunto de reglas y normas que se tienen que seguir, ¿verdad? O sea, decir, te voy a disciplinar, ¿verdad? O mi hijo necesita disciplina, pero no estamos hablando del tipo de disciplina de corrección, sino estamos hablando de un tipo de disciplina de constancia, como decir, yo tengo una disciplina física donde voy a hacer ejercicio, ¿verdad? O sea, que soy disciplinado para hacer ejercicio. Entonces aquí estamos hablando de la disciplina espiritual, o sea, una constancia, la cual yo tengo un esquema, una forma donde yo constantemente, regularmente me estoy dedicando a lo espiritual. Eso le llamamos unas disciplinas espirituales. Y la vida devocional es, por decir así, un ejercicio de la disciplina espiritual. Si le quieren poner aquí, en lugar de disciplina espiritual, ejercicios espirituales para que sea más entendible, pues ahí lo tenemos. Vamos a las hojas, ¿verdad? Que le di, y entonces el día de hoy estaremos viendo lo que es la vida devocional. La vida, ¿verdad? Donde yo todos los días me dispongo a tener un tiempo apartado hacia el Señor. Y el verso, ¿verdad? Que podemos tomar aquí, amados, 1 Timoteo capítulo 4, verso 8, lo tiene ahí, ¿verdad? Si quiere leerlo conmigo, está en rojo, léalo, dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Entonces, cuando vemos este verso, hermanos, cuando dice entrenarse en la sumisión a Dios, quiere decir sumisión es entrenarse en la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Han escuchado cuando en alguna película dicen, ten piedad de mí? ¿Verdad? No, por favor, ten ¿qué? Piedad de mí. Es como un clamor. ¿Qué se nos figura, qué se nos imagina la piedad? Gracias, mi hermana. Tuvo piedad de mí la hermana y me dio unas pastillas. Se apiadó de mí, es muy piadoso. Cuando decimos, no hombre, él es bien piadoso, ¿qué entendemos? Cuando decimos, no, esa persona es bien piadosa, ¿a qué nos suena? Que tiene compasión, que es buena, que es amorosa, que es amistosa, que es servicial, que es amable. La piedad, hermanos, prácticamente es lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos. Nosotros no teníamos piedad, no la conocíamos hasta que el Señor vino y se apiadó de nosotros. Entonces, prácticamente lo que Pablo le está diciendo al joven Timoteo, hey, Timoteo, el entrenamiento físico es bueno, sí está bien que cuides tu físico, correcto, no hay nada de malo en ello, pero entrenarse para la piedad o para la sumisión a Dios es mucho mejor. ¿Por qué? Porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Y la pregunta sería, mi hermano, mi hermana, ¿quieres beneficios o bendición en esta vida? Ok, la hermana Laura sí, los demás no. Vámonos, sálganse. A ver, mi hermano, mi hermana, ¿quieres beneficios, bendición en esta vida? ¿Quieres bendición en la vida venidera? Ejercítate en la piedad. Ejercítate en la sumisión a Dios. O sea, ejercítate espiritualmente. Y aquí es donde, amados, pues bueno, la vida devocional es la práctica diaria, hermanos. No es, lamentablemente, en nuestra sociedad de hoy, porque nos hemos dejado, porque nos ha convenido, porque hemos permitido, no llevamos una vida devocional. El venir a la iglesia por lo menos una vez a la semana apacigua nuestra conciencia. ¿Sí? O sea, es decir, yo voy a la iglesia, todos los domingos voy a la iglesia. Y eso ya nuestra conciencia, ¿qué? Queda tranquila.
soy alguien, ¿verdad?, de iglesia. Pero en realidad, hermanos, la vida o el ejercicio espiritual es una vida devocional, ¿verdad?, diaria, una práctica diaria. Y aquí es donde debemos entender que la vida devocional es apartar un tiempo para estar a solas con Dios. Fíjense bien, la vida devocional. Hombre, qué bien se ve este color. Ok, vamos a ver. ¿Se fijan? Son colores transparentes, si los quieren comprar. Ok. Vida devocional. Ahorita vamos a definir qué es devocional. Pero la vida devocional, amados, lo primero que debemos de entender es que es diaria y que se debe apartar tiempo. Levante la mano a quien le sobra el tiempo aquí. ¿A quién le sobra el tiempo? A nadie. Entonces, si no te sobra el tiempo, ¿qué tienes que hacer? Apartar el tiempo. Como hoy apartaste tiempo para venir aquí a la reunión, la vida, mira, yo le digo a la gente, todos tenemos 24 horas al día. Todos, o sea, nadie tiene un día más corto que otro. ¿Ok? Todos tenemos que pagar cuentas, todos tenemos que criar hijos, todos tenemos pendientes que hacer. Pero aquí la realidad es que si no apartas tiempo, jamás vas a tener tiempo para Dios. No te va a alcanzar. Nunca. O sea, si tú quieres decir, ay, Señor, al ratito, Señor, me pongo, ¿verdad?, a leer tu palabra y a orar, Señor, nomás déjame. Y ya cuando dices al ratito, ¿se te va a pasar qué? ¿Todo el día? Ay, Señor, hoy no pude, pero mañana. ¿Y qué va a pasar mañana? Lo mismo. La vida devocional, hermanos, es diaria y se tiene que apartar tiempo. Si no lo apartas, no lo vas a tener. Si no le dedicas, ¿verdad? Apartar tiempo, dedicar tiempo. Así como le dedicamos tiempo a nuestros hijos, así como le dedicamos tiempo a nuestro trabajo, así como le dedicamos tiempo al esposo, a la esposa, así como le dedicamos tiempo al hobby, así como le dedicamos tiempo al descanso, así como le dedicamos tiempo al entretenimiento, tienes que poner en tu mente, tengo que dedicar, tengo que apartar tiempo para mi comunión con Dios, para mi devoción con Dios, porque si no, no lo vas a encontrar. Ahora, la vida devocional, ¿en qué consiste básicamente? En dos cosas. ¿Consiste con SC? ¿Nada más con S? Ok, consiste en dos disciplinas o dos ejercicios para que entiendan mejor. Dos ejercicios. Uno, la oración. Dos, la palabra. Yo sé que lo han escuchado 1,302,935 veces, más uno, que siempre, sin exagerar, que siempre, hermanos, hay que orar y hay que ¿qué? Eso ya lo sabemos, hermanos. A todas las iglesias que hemos ido y todos los pastores que hemos conocido, el consejo que nos han dado es oración y palabra. ¿Lo hacemos diariamente? En una manera apartada para el Señor. Si no lo hacemos, prácticamente, hermanos, no hemos ejercitado el Espíritu. Y si el Espíritu no se ha ejercitado, no se ha desarrollado. Y si el Espíritu no se ha desarrollado,
aunque el Espíritu esté en nosotros, no ha crecido y no hemos sido llenos de Él. Y el mandamiento es ser llenos del Espíritu Santo. El mandamiento es: aviva el don de Dios que está en ti. El mandamiento es crecer a la estatura y a la imagen de Jesucristo. ¿Cómo pretendes hacerlo? Los domingos a las 10 de la mañana, de 10 a 11:30. ¿Tú crees que así vas a lograr una disciplina espiritual, una vida devocional? No, no lo vas a lograr. El creyente, hermanos, debe establecer un tiempo, ¿verdad?, hasta que se convierta en un hábito. De veras, tenemos muchos hábitos. Lo bueno que siempre, ¿verdad?, hay alguien de mi familia para tomar un ejemplo. Aquí está mi esposa. Ella tiene un hábito que yo todas las noches digo: qué flojera. Si no se lava la cara ella, hermanos, en la noche, no se puede dormir. Aunque ande así en rastras y ya está durmiendo, va al baño y se lava la cara. ¿Por qué? Porque se hizo un hábito. Y entonces aquí nosotros debemos entender, mi vida devocional, yo la debo hacer un hábito. Yo lo debo hacer, así como en la mañana. Yo también conozco muchos que lo primero es se levantan y ponen la cafetera, o el tecito, o abren, ¿verdad?, de volar el pan, la dona y ¿verdad?, lo primero que hacen. No sé qué es lo que hagan, ¿verdad?, en la mañana, pero hay algo que ya en automático hacen. Bueno, esto debería ser en nosotros algo automático, hermanos, algo donde ya debe ser un hábito. Es muy necesario, es muy provechoso. Aquí lo vimos ya en 1 Timoteo. La sumisión o el entrenarse a la sumisión a Dios promete beneficios en esta vida y en la venidera. No hay ninguna otra actividad en la vida del creyente, hermanos, que contribuya más a su crecimiento. Podemos todos los días ir a predicar. Yo puedo enseñarles todos los días, hermanos, y podemos cantar 1 hora todos los días. Y podemos ir a darle de comer a los pobrecitos todos los días, y podemos ir con los viejitos a atenderlos todos los días, y podemos andar repartiendo despensas todos los días, pero eso no te va a hacer crecer en el Espíritu. Es una buena obra para el Señor, amén. ¿Le agrada al Señor? Amén. Pero tu espíritu no va a crecer. Ahora, por eso muchas iglesias, hermanos, tienen actividades todos los días. ¿Por qué? Porque si tenemos actividades aquí todos los días, es más sencillo a la gente mantenerse ocupada en cosas buenas para Dios que mantener una vida, ¿qué?, devocional. Anteriormente, hace muchos años, aquí tenemos el lunes oración a las 7 de la mañana. El martes era el único día que no teníamos. El miércoles teníamos el estudio. El jueves teníamos varones y mujeres. Y luego el sábado teníamos niños del rey. Y el domingo la iglesia. Entonces se hace cuenta que prácticamente nada más 2 días a la semana no teníamos nada. Y pues se da cuenta que pues la gente venía. Y en realidad, hermanos, el primer año que estuvimos aquí crecimos así muy rápido. Porque a la gente le gusta, hermanos, mantenerse ocupada. ¿Para quién? Para Dios. Pero de toda esa gente, hermanos, que vino, prácticamente no quedó nadie, nomás los que ya estábamos, ¿verdad?, desde antes. Porque no hubo un crecimiento, ¿qué?, espiritual. Sí hubo mucho servicio a Dios. Inclusive salimos y como familias y predicamos, o sea, anduvimos aquí tocando puertas, orando por los demás. Hicimos muchas campañas, hicimos campañas aquí afuera de 3 días, en parqueaderos de trailers, como le llaman, en colonias, anduvimos, ¿verdad?, sirviendo a Dios bastante. Pero espiritualmente, hermanos, en rin, ¿verdad?, nada por dentro. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque se ha ignorado la vida devocional, la vida diaria de búsqueda en el Señor. El crecimiento espiritual, hermanos, o la madurez espiritual, hay que definirla y entenderla de la manera bíblica.
¿De dónde sacamos esto? Que podemos crecer en el Espíritu. ¿De dónde sacamos que hay que alimentar al Espíritu? ¿De dónde sacamos que hay que ejercitar el Espíritu? Ya vimos ahorita que Pablo le dice a Timoteo, oye, ejercítate en la piedad, o sea, en el Espíritu. Pues aquí podemos ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5, hermanos, ahí lo tenemos en las hojitas. Léalo conmigo. Dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, que todo su espíritu, su alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Entonces, aquí muy claramente vemos, amados, que nuestro ser está compuesto en tres aspectos. El primero, fíjate cómo Pablo no dice cuerpo, alma y espíritu. El primero Pablo dice ¿qué? Espíritu. Alma. Y al final ¿qué pone? El cuerpo. Lo mismo que le dijo Timoteo. Timoteo, el ejercicio corporal es bueno, pero es mejor el ejercicio espiritual. Entonces, ¿de dónde sacamos que necesitamos una disciplina espiritual? ¿De dónde sacamos que necesitamos crecer en el espíritu? ¿De dónde sacamos que hay que madurar espiritualmente? Pues porque el apóstol Pablo nos dice, amados, que no nada más somos cuerpo, ¿verdad? Sino que en realidad tenemos dos partes más en nuestro ser que son más importantes que el cuerpo. No que el cuerpo no sea importante, sino que son más importantes. 2 de 3. Pero ¿cuál es la que ejercitamos más? El cuerpo, la carne. Y de estas dos, pues los domingos en la mañana. A ver, come nomás el domingo en la mañana y deja de comer toda la semana. ¿Cómo te va? No aguantas ni medio día sin ayunar. Andan llorando. ¿Cómo crees que nuestro espíritu, hermanos, está? Siendo sinceros, o sea, yo no estoy diciendo que no creas en el Señor, ni que seas el peor pecador, que andas en todo tipo de pecados, pero realmente, ¿cómo está tu espíritu? Comparado con los años que tienes creyendo en el Señor, ¿cómo está nuestro espíritu? ¿Está suficientemente maduro, fuerte, ejercitado? ¿O en realidad está muy debilucho? Y la realidad es que está débil. Porque hemos ignorado, hermanos, desde lo más básico, desde lo primario. Este verso, hermanos, donde Pablo nos dice, ¿verdad?, que el Señor nos haga santos en todos los aspectos, en nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo, nos deja ver primero que hay una realidad, una vida espiritual, que no conocíamos. El mismo Pablo dice, antes estaban muertos, ¿qué? En delitos y pecados. Antes estaban muertos espiritualmente, no conocíamos. Cuando andábamos fuera de Cristo, hermanos, en realidad nos valía gorro, ¿verdad?, porque no conocíamos al Señor. Pensábamos que lo que nosotros creyéramos de Dios estaba bien. Persinarme y traer una virgen y hacer ciertas cosas o no creer en Dios, pues no importa. Hay un ser bueno, ¿verdad?, que a todos nos ama, y creíamos que era suficiente. Pero cuando el Señor viene y nos da vida en el Espíritu, entonces despertamos a algo que no conocíamos y que ignoramos porque no es natural. El apóstol Pablo dice que lo espiritual no se discierne, no se entiende, no se comprende con lo carnal. No se puede, es imposible. Pero cuando somos despertados en el Espíritu, hermanos, como cuando somos nacidos de nuevo, tenemos que entender que hay una realidad, hay una vida en el Espíritu. Y que esa nada más se puede vivir a través de Cristo. No a través de ninguna otra disciplina, entre comillas, espiritual. Este mundo te ofrece muchas disciplinas espirituales. La meditación, el yoga, el yin yang, los viajes astrales. O sea, hay un montón de cosas que el mundo busca, ¿verdad?, para conectar con el lado espiritual. Pero nosotros hemos entendido que hay una vida en el Espíritu que nada más puede ser regida por
el Señor, el dador del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Entonces, primero tenemos que entender que hay una realidad espiritual. Y segundo, tenemos que entender que tenemos la capacidad humana, hermanos, de interactuar y vivir en ese espíritu. Al momento que estamos en la carne, también estamos viviendo en él. Se oye loco, se oye medio, ¿verdad? Como que... Pero la vida en la carne, voy a poner en el cuerpo, para que después no pensamos que la carne es pecado, ¿verdad? La vida en el cuerpo y la vida en el espíritu es simultánea. O sea, no nada más cuando vienes a la iglesia estás en el espíritu y ya al irte pues ya estás viviendo tu vida en el cuerpo. No es así. Desde el momento que tú has venido sinceramente a Cristo, hermanos, en arrepentimiento, en confesión, en fe, ¿verdad? Y en humillación, el Espíritu Santo viene a ser morada en ti, o sea, Él viene a ser una habitación en ti, Él entra en ti y naces espiritualmente a esta vida espiritual. Naces. Y de ahí empiezas a darte cuenta de cosas que antes no conocías, no observabas, no te importaban. A partir de que empiezas a vivir en el espíritu. Pero el cuerpo y la carne, amados, es en lo que hemos vivido desde que nacimos. Es nuestra naturaleza. El espíritu no es nuestra naturaleza, es la naturaleza del Señor. Él viene a morar, a vivir aquí, nos despierta y entonces tenemos que empezar a vivir simultáneamente en la vida del cuerpo y en la vida espiritual. Pablo, por eso, Gálatas 2:20, Pablo lo define muy claramente, hermanos. ¿Saben qué? Aunque yo tengo vida en mi cuerpo ya está, ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender, hay una realidad. Ahorita hay una vida espiritual que aunque yo no la veo, es realidad. Y esa vida espiritual no va a avanzar, crecer, no me va a beneficiar si yo no la disciplino, si yo no la ejercito. Por medio del Espíritu de Dios no podemos hacer nada sin el Señor. Pero amados, debemos de entender que hay una realidad espiritual y que tenemos la capacidad de interactuar en el Espíritu. O sea, lo más maravilloso, hermanos, es que ya cuando el Señor entra en nosotros, ¿verdad? Con su Espíritu Santo, ahora podemos empezar a vivir en el Espíritu y podemos empezar a actuar espiritualmente. Literalmente en el Espíritu. Yo no sé si cuando tú viniste a Cristo te hiciste más chillón o no, o más chillona. A lo mejor tu nivel de orgullo bajó. A lo mejor tu nivel de compasión subió, o sea, de que ahora te importa más la vida de los demás. Antes te valía gorro, ahora escuchas que alguien está sufriendo, alguien que está en necesidad y tienes compasión. Eso es cuando el Espíritu empieza a vivir, hermanos, que antes no lo era. Te das cuenta que antes no. Exactamente. Entonces, uno tiene que entender que entre más tú estés consciente de que hay un espíritu, el Espíritu de Dios y tu espíritu dentro de ti, más vas a poder ser beneficiado por el ejercicio espiritual. El apóstol Pablo escribe a los colosenses sobre esta vida espiritual y nos da la clave de dicha espiritualidad. Ahí está Colosenses 1, 28 y 29. Es el tercer párrafo que está en rojo, ¿verdad? Si quiere leerlo conmigo, dice: por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado.
queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Un paréntesis. ¿Cuál es la relación con Cristo, hermanos? La vida en el Espíritu. Esa es la relación con Cristo. Antes no teníamos relación con Cristo. Ajá. Así es. Oración y la palabra. Y ahorita vamos a enfatizar mucho eso. Vamos a enfatizar mucho ese punto para que no se malentienda y no se malinterprete que no es servir a Dios la vida devocional, sino consagrarnos a Él, buscarlo a Él, conocerlo a Él, humillarnos a Él, buscar su presencia en nuestra vida. Que esa es la vida devocional, lo que estás diciendo. Claro. Claro, el apóstol Pablo lo menciona muy claramente, dice, la lucha entre la carne y el espíritu siempre está presente. La carne es débil y el espíritu siempre está dispuesto. Y Pablo ya empieza después a decir, lo que debo hacer y lo que no debería hacer, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios doy por Jesucristo. Porque ahí tenemos que enfatizar, y Pablo lo que está diciendo, mira, Pablo está diciendo, lo que yo hago, les hablo a otros de Cristo, les advierto a todos, les enseñamos a todos con la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Y luego sigue el siguiente verso, dice, verso 29, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro. Esa es la vida espiritual, el poder de Cristo que actúa en mí. No es mi capacidad, hermanos, de discernir, no es mi colmillo que tengo, ¿verdad?, en la vida, que me dice entre lo bueno y lo malo, quién es buena persona y quién es mala, qué situación, ¿verdad? No es mi colmillo, no es mi habilidad, no es mi capacidad, no son mis estudios, no son mis influencias, no es los títulos que tengo, no es los cargos que yo hago en la iglesia, nada de eso es la vida en el Espíritu. Son frutos y es parte de. Pero lo que Pablo dice, hey, lo que yo hago, lo hago apoyado en el gran poder de Cristo que actúa entre mí. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Esa es la vida espiritual. Todo lo que Pablo hacía, reconocía otra vez, y lo que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo que hago siempre lo hago apoyado en el poder de Cristo que está dentro de mí. Pero si ese poder no está maduro, y no es que el Espíritu Santo, hermanos, no pueda, volvemos a lo mismo, el Espíritu Santo es Dios mismo, morando en nosotros. Pero el Señor ya nos ha bautizado con su poder, con su Espíritu. Pero yo no le he dado la oportunidad en mi vida particularmente que el Espíritu esté fuerte y crezca y me domine. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, o sea, una vida espiritual temerosa, sino nos ha dado un espíritu, primero dice, de poder. Pablo dice, el gran poder de Cristo que actúa en mí. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y el dominio propio. Entonces, aquí tenemos y vamos entendiendo que ejercitando el espíritu por medio de las disciplinas espirituales, que la primera de ellas es en la devoción a Dios, es como mi espíritu, el espíritu del Señor en mí empieza a madurar, empieza a crecer, empieza a actuar, empieza a transformar, empieza a dominar, empieza a santificar. Son tantas cosas, hermanos, tanta obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, pero no lo va a hacer
sin que tú y yo dispongamos el cuerpo. O sea, somos espíritu, alma, tienes que disponer el cuerpo para que el poder del espíritu empiece a actuar dentro de ti. ¿Qué es disponer el cuerpo, hermanos? Dedicar tiempo. Estoy cansado, quisiera dormir más, tengo muchos pendientes, tengo cosas que hacer, pero me voy a sentar, voy a apartar tiempo para el Señor, voy a leer, voy a ponerme en oración, voy a ponerme, ¿verdad?, en meditación del Señor. Entonces, cuando yo ya empiezo a poner mi cuerpo en humillación, entonces el Espíritu de Dios empieza a crecer, empieza a obrar, empieza a transformar, empieza a actuar. Entonces, en este verso de Colosenses, hermanos, Pablo nos da la clave de la vida del Espíritu, la cual se basa en la relación o comunión con Cristo, luchando por medio del poder de su Espíritu que actúa en nosotros. Vuelvo a repetir, no se trata de luchar nosotros. No podemos perdonar a nadie si Cristo no nos enseña a perdonar. No podemos bendecir a nuestro enemigo si Cristo no está en nosotros. No podemos atravesar un valle de sombra y de muerte de la manera en que Dios le agrada si Cristo no está con nosotros. No podemos vencer el mal, no podemos vencer el pecado si Cristo no actúa en nosotros. Entonces, no es aguantarse, hermanos, contra el pecado, lo que es la vida espiritual. En realidad es buscar a Dios para que el Señor, ¿verdad?, en su espíritu, dentro de mí domine el cuerpo, ¿verdad? Y todo aquello que no es agradable a Él. Y no se logra, vuelvo a repetir, nada más con una religiosidad de venir a la iglesia y escuchar nada más ciertos días, sino se va a lograr por medio de una vida devocional al Señor, entregada a la oración y a la palabra. Ahorita vamos a abundar un poco más en eso, pero aquí la base de lo que necesitamos entender es, tú tienes una vida en el Espíritu, si es que vienes y estás en Cristo, la tienes. Pero esa vida en el Espíritu no va a crecer y madurar hasta que tú te dediques al Espíritu. En una manera consciente, en una manera dispuesta, en una manera, ¿verdad?, donde apartes de una manera diaria al Señor cada día. Eso es la vida espiritual, el estar vivos, conscientes de que hay una vida espiritual que no es de este mundo, pero que existe y que es real. La gente no lo puede entender. Mire, nosotros a veces no lo podemos entender, lo creemos. Creemos porque Dios ha hecho milagros en nuestras vidas, porque los milagros eran para los incrédulos. Después de haber creído, ya los milagros para nosotros ya no son necesarios porque la fe nos ha sido dada. Yo he visto el Señor trabajar en mi vida. Yo he visto que el Señor ha hecho en mí lo que yo no podía hacer y ha hecho por medio de mí cosas que yo no podía. Entonces, yo estoy ahora consciente de que hay una vida espiritual. No porque un hermano me platicó un testimonio, no porque alguien más vino, sino porque yo lo he experimentado. La vida espiritual se experimenta, hermanos. Es ahí donde ningún pastor, apóstol, ungido, profeta del Señor, él no te puede aumentar la fe y él no te puede aumentar la unción. Es el mismo espíritu por medio de lo que tú lo dejes trabajar. No hay tal cosa. No lo hay. ¿A quién le pidieron los apóstoles que les aumentara la fe, hermanos? Al Señor Jesús. Señor, aumentanos la fe. Reconocieron que ellos, hermanos, no podían, sino que nada más hay uno que puede aumentar la fe, que es el Señor. Pablo no le dijo a Timoteo, Timoteo, ven para que imponga mis manos sobre ti, te unja más y te dé más poder. No le dijo eso Pablo, sino le dijo, Timoteo, aviva tú el don de Dios que te ha sido dado. Hermano, tú
debes de alimentar el Espíritu de Dios que te ha sido dado. Tú. ¿Cuál es el trabajo de los maestros, hermanos? Lo puedes encontrar en Efesios 4:11 en adelante. Es ayudar a madurar al cuerpo de Cristo. Nada más, es una ayuda. O sea, yo no estoy encargado, hermanos, de que tú crezcas espiritualmente. Yo estoy encargado de hacer el trabajo, la labor que Dios me dijo. Predica la palabra, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Ese es mi trabajo. Yo lo hago. Si tú escuchas al Espíritu por medio de la predicación y te dedicas a lo que el Espíritu te dice, tú vas a avivar el don de Dios que está en ti. Y tú vas a hacer que el Espíritu de Dios entonces, hermano, sea un espíritu de poder, el cual domine tu carne y te haga crecer, ¿verdad?, a lo que Dios tiene en la vida espiritual. Entonces, la vida espiritual, hermanos, es real, existe, se puede experimentar, podemos aprender de ella y madurar en ella. Es una realidad, tienes que creerlo. Ahora, ¿cómo adquirimos este conocimiento y este crecimiento en el Espíritu? Todos somos ignorantes de ello, hermanos. Todos, o sea, nadie sabemos cómo crecer en el Espíritu si no es porque empezamos a dedicarnos en oración y en la palabra. Y mira, hermanos, es que esto es de fe. Si no me crees, experiméntalo, vívelo. Ponte a leer la palabra, hermanos. Aparta tiempo para el Señor. ¿Qué te voy a recomendar yo? Y ahorita lo vamos a ver. Yo te voy a recomendar que lo hagas de madrugada, temprano. ¿Por qué? En la noche va a estar bien cansado. En la noche ya, ¿verdad? Tu cansancio, el estrés del día, las situaciones que viviste, te van a mellar el tiempo, o sea, te van a disminuir la calidad del tiempo que le des a Dios. Pero si te levantas temprano, hermanos, a buscar al Señor, lo primero que vas a hacer es llenarte de Él. Y de esa manera, si tú empiezas a leer la Escritura, y ahorita vamos a dar consejos de cómo hacerlo, con una actitud de humilde, hermanos, que esto es muy importante. No abras la palabra de Dios para buscar las respuestas que tú quieres. Vas a encontrar nada más lo que tú quieres y no lo que Dios te quiere enseñar. Si un homosexual, hermanos, quiere usar la Biblia para defender su posición de su sexualidad, lo va a encontrar. ¿Sí? Si un adicto, hermanos, quiere utilizar la Biblia para encontrar, ¿verdad?, o defender su adicción, lo va a encontrar. Si un ladrón quiere robar, va a encontrar en la Biblia. Si hay alguien que quiere vengarse, va a encontrar en la Biblia eso. Lo va a encontrar, ojo por ojo y diente por diente, dice el Señor. Cuando tú vas a ir en devoción a Dios, tú vas a ir con una actitud y un espíritu humilde. Dios no rechaza un espíritu humilde, contrito, humillado. Entonces tú vas, Señor, no te conozco, Señor. Job dijo, pensé que te conocía, pero la verdad, no te conozco, Señor. Ok, Señor, no te conozco, Señor. Quiero conocerte. Quiero saber quién eres, Señor. Quiero saber cómo tú en mi vida puedes transformarme en ti. Porque al final de cuentas la vida en Cristo se trata de ser transformados a la imagen de Él mismo. Señor, enséñame. Mi hermano agarra un cuaderno y un lápiz y empieza a leer. Empieza a leer detenidamente. No te pongas una meta. No te pongas media hora, no te pongas 10 capítulos, un capítulo, 10 versículos. O sea, no te pongas una meta. No le digas al Señor, pues Señor, voy a leer 10 versículos y háblame ahí. No, hermanos. No es así. En realidad, tú vas a empezar y, hermanos, es como cuando quisiste hacer el examen
de la licencia. Tuviste que estudiar. Cuando quisiste hacer el examen de la ciudadanía, tuviste que estudiar. Tuviste que sentarte y hacer ¿qué? Anotaciones y empezar a meditar. ¿Por qué esto? Y empiezas a escribir cosas que te llamaron la atención, cosas que no entiendes, y luego vas, Señor, no entiendo esto, Señor. ¿Por qué tú le dijiste esto a Pedro, Señor? ¿Qué es lo que tú, Señor, quieres darme a entender con esto, Padre? Ayúdame a entender. Y es una plática con el Señor, hermanos, donde Él te habla en la palabra, tú le hablas, Él te responde, pero es poco a poco. Es una relación como la tienes con tus hijos, tu esposa, tus amigos, tus compañeros, tus hermanos. O sea, tienes que entender que se tiene que dar tiempo y dedicar tiempo a ello. Experiméntalo. Aunque no evangelices a nadie, aunque no andes dándole dinero a alguien, cuando empieces a tener tiempo de oración y palabra con el Señor, va a empezar a cambiar tu interior. Yo te lo puedo asegurar. Vas a sentir algo que antes no sentías. No quiero usar la palabra te va a hacer más positivo, porque no se trata de vibras ni energía, hermanos. Se trata de Cristo en ti. De veras. La gente te va a decir, pues ¿qué traes? ¿Qué te fumaste? ¿Por qué? Es que andas diferente. Andas con buena vibra, te van a decir. Andas muy positivo. Con mucha energía. Tu chakra está, ¿verdad? Porque es lo que ignorantemente la gente cree que es. No, amados, es Cristo actuando en ti. Es Cristo tomando forma, Cristo moldeándose su persona, su pensar, sus emociones, su actuar en ti. Es su espíritu de Él en ti. No es una nueva mujer y un nuevo hombre. O sea, no te vas a hacer tú de nuevo un Caleb diferente. No, es Cristo en nosotros. Todos nosotros deberíamos pensar igual, hermanos, amar igual, perdonar igual, servir igual, porque tenemos el mismo espíritu. Lo que pasa es que no lo hemos dejado crecer. Y entonces cada quien, ¿verdad?, saca su espíritu, saca lo que somos. Pero, amados, ¿cómo adquirir el conocimiento y la madurez en la vida espiritual? La respuesta es muy obvia: por medio de la disciplina espiritual, por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de la meditación, por medio de la confesión de pecados, por medio de la humillación al Señor. Tenemos que empezar a vivir esas cosas diariamente. Y esa es la intención de este estudio, hermanos, de poder, ¿verdad?, conocer esas disciplinas y usarlas. La vida devocional es el respirar del cristiano, la leche del recién nacido, el alimento del fuerte, el agua del pez. No hay vida en Dios sin vida en la oración y en la meditación. Vamos, ahí está 1 Pedro capítulo 2. Adelante. 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Ahí están las hojitas. Estamos como aquí a la mitad, ¿verdad? Mira. Vamos a leerlo juntos. El apóstol Pedro dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Pedro mismo, hermanos, tú puedes ver un cambio muy extremo del Pedro que anduvo con Jesús al Pedro que fue lleno del Espíritu Santo. Son Simón y Pedro, o sea, son dos. Pero aquí nos ayuda a entender esto. Aunque Pedro físicamente anduvo con Jesús, interiormente era el mismo. Aunque anduvo sirviendo, aunque anduvo haciendo milagros, aunque anduvo predicando, aunque anduvo alimentando a los 5,000, aunque anduvo pescando, aunque anduvo en la barca con Jesús, aunque caminó sobre el agua con Jesús, exactamente interiormente era el mismo. Es lo que nos pasa hoy a los cristianos. Nada más estamos viviendo la vida en el espíritu, la estamos viviendo en el cuerpo. El venir aquí, el dar, el ayudar en algo.
Y entonces creemos que eso agrada a Dios y que es más que suficiente para poder tener la bendición y la bondad de Dios. Pero cuando vemos a Pedro en el libro de los Hechos, hermanos, ya no en los Evangelios, lleno del Espíritu Santo, es otro Pedro. Inclusive ya cuando nos escribe aquí su carta, Pedro nos dice, hey, deben de desear como bebés recién nacidos la leche espiritual que los va a hacer crecer, que los va a hacer madurar a una experiencia con Dios plena de salvación. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que encontrar, que disciplinarnos, tenemos que esforzarnos en encontrar, hermanos, esos ejercicios espirituales, esas virtudes, eso que Dios ha puesto en su palabra y en su espíritu para hacernos crecer. Y entonces aquí es donde la vida devocional entra en juego. ¿Qué es un devocional? Si vamos al diccionario, el diccionario nos da varias formas para describir qué es un devocional. Entre ellas nos dice que es un amor, un fervor religioso, una práctica piadosa, una inclinación, una afición especial, una costumbre buena. Eso es un devocional, el estar constantemente, fervor, hermanos, práctica, una afición, una costumbre. Ese es un devocional, algo, una vida devocional. Tomando en cuenta, hermanos, esa definición y las escrituras, vamos ahí a la siguiente, ¿verdad? Escritura, 1 Timoteo 4:7. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no pierdas tiempo discutiendo sobre ideas mundanas. ¿Y crees que Trump cree de presidente? Pues si queda o no queda. Oye, y que ¿y Vicente Fernández? ¿A quién le va a dejar la herencia? ¿A qué hijo? Oye, que la Shakira se separó del Piqué. Dice Pablo, no pierdas el tiempo discutiendo sobre qué, ideas humanos y cuentos de viejas. Cuando dice aquí viejas no se refiere a mujeres, hermanos. Se refiere a viejas historias, ¿verdad? Que desde mucho tiempo, ¿verdad? No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, fíjate, otra vez dice, en lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Dijimos que sumisión es piedad, ¿sí? Entrénate para la piedad. Oye, discutiendo del fútbol, discutiendo de política, discutiendo de belleza, discutiendo de... no ganas nada, pero si te entrenas para la piedad, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Vas a crecer. Además, Pablo nos exhorta a apartarnos para la oración. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, pero tú cuando ores, perdón, esto es primero en Mateo, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, hey, pero tú cuando ores, apártate a solas. ¿Acuerdan que dijimos apartar tiempo? ¿Dedicar tiempo? No lo que te sobre de tiempo. Apartar tiempo, dedicar tiempo. Hey, pero tú cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta atrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. El Señor, ¿verdad? Nos dice que oremos constantemente, orar sin cesar, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 5:17. Y leer y meditar las Escrituras. Dice el Salmo, hermanos, ahorita le vamos a dar vueltecito a la primera hoja. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella, hermanos, la palabra devocional, meditando en ella día y noche. Ahí es donde nosotros vamos formando una idea de lo que Dios quiere para nuestra vida espiritual. Quiere que yo esté en constante comunión con Él por medio de la oración en privado y de la meditación de su palabra. Esas son las dos bases de la vida espiritual, la oración y la meditación. A solas. Cuando venimos en el cuerpo de Cristo, hermanos, venimos juntos a escuchar al Espíritu la enseñanza que Él tiene como cuerpo en Cristo, que es lo que estamos haciendo ahorita. Pero
Cuando yo voy a Cristo privadamente, el Señor me va a hablar privadamente en mi situación que estoy viviendo, en mi condición que estoy viviendo, en mis faltas y pecados que estoy viviendo. Me va a fortalecer en las áreas que estoy débil, personalmente. Cuando venimos como iglesia a orar, a alabar, a servirnos, a escuchar su palabra, vamos a crecer en el cuerpo de Cristo. Pero aquí estamos hablando personalmente, individualmente. Concluimos, hermanos, que devocional es la disciplina piadosa que forma parte de la vida, sostenimiento y crecimiento espiritual del creyente. Este ejercicio, hermanos, comprende la oración, la lectura, la meditación de la palabra que los cristianos debemos practicar con regularidad. Ahora, tenemos que entender que esto, hermanos, es lo que va a traer la comunión con el Señor. Como iglesia podemos tener comunión unos con otros, sí. Ahorita lo vamos a tener terminando el estudio, no se vaya, hay tamales champurrado, ¿verdad? Y no sé qué más. Vamos a tener comunión unos con otros. Vamos a platicar, vamos a conocernos, vamos a ver la situación que estamos viendo. Pero el Señor, aparte de que tengamos comunión como iglesia, directamente Él quiere tener una comunión, ¿qué? Personal contigo. Y la comunión personal no se da a través, hermanos, de la reunión general. Se da a través de una dedicación, ¿verdad?, al Señor uno con otro. La comunión con Dios, la vida del Señor Jesús y de los grandes hombres de la Biblia, nombro algunos, Abraham, Moisés, David, Daniel, por citar unos, ¿verdad? Su vida fue distinguida por una constante y sólida vida de oración, marcada por una profunda devoción a Dios. ¿Qué es la devoción a Dios? Dedicarme a Dios, dedicarme a Él, no a servirlo nada más, sino dedicarme a buscarlo a Él. Aquí va otro ejemplo. Una cosa es que yo le ayude a mi esposa o mi esposa me ayude a mí a mis deberes. Yo le puedo ayudar a ella, hermanos, a cuidar los niños, a lavar los trastes, le puedo ayudar a limpiar la casa. Y luego le puedo decir, no, pues ya te ayudé, ya me dediqué a ti. Sí, pero es que quiero que pases tiempo conmigo. Sí, pero pues ya hice todo lo que te tocaba. Pero yo quiero que pases tiempo conmigo. Es diferente, hermanos, el estar ayudando, sirviendo a alguien, que pasar tiempo y dedicárselo a alguien. Esto lo hacemos mucho con Dios. Ay, Señor, tú sabes, ya fui y le llevé al hermano, a la hermana, lo llevé al mandado, lo llevé al hospital. Señor, ya sabes, fui al estudio, pues ya me quiero dormir, Señor, ya te di tiempo, Señor. No le diste tiempo al Señor. Le diste tiempo, servicio al Señor, pero no le diste tiempo a Él. Le diste tu energía a su reino, pero no a Él. A Él ni le agarraste la mano ese día, ni lo viste a los ojos. Amados, en realidad el carácter santo y piadoso de estos hombres, ¿verdad?, de los que ahorita vimos, fue en gran medida producto de una íntima comunión con el Señor. O sea, no crean que la fe de Abraham, hermanos, era una fe propia. El Señor se la dio por creerle, por hacer, por buscarle. O Moisés y David. ¿Quién era Moisés, hermanos? Era un engreído que creía que podía salvar al pueblo de Israel con su fuerza. Y por eso el Señor lo humilló y lo mandó 40 años a que cuidara chivas en el monte para que se le bajaran los humos. Hasta que ya se había olvidado quién era él. El Señor le dice, Moisés, ven, acércate. Y quítate las sandalias, chiquitito, que eres un mugroso. No eres nadie, Moisés. No eres nadie, quítate las sandalias. Entonces, cuando uno empieza a ver, hermanos, ¿qué hizo a Moisés, el gran profeta? La comunión, el estar con el Señor, cara a cara. Es maravilloso, hermanos, cuando tú empiezas a ver
Como Moisés todos los días, hermanos, había una carpa, estaba el tabernáculo y había una carpa de reunión. En esa carpa nada más entraba Moisés y la presencia de Dios. Todos los días. Todos los días. Y dice que todos los días Moisés, hermanos, hablaba con el Señor cara a cara. Después salía Moisés de la carpa y dice que la gloria de Dios, hermanos, relumbraba en su cuerpo. Era tanto la gloria de Dios que el Señor le pasaba por la comunión, que inclusive tenía que usar un velo para que la gente no estuviera, ¿verdad? Antes no había lente oscuro, ¿verdad? Entonces, para que la gente pudiera ver a Moisés, Moisés usaba un tipo de velo, hermanos, para que la gente pudiera estar con él. Esa es una similitud de cómo la comunión con Dios nos da la santidad de Cristo, nos da su amor, nos da su compasión, su piedad a nosotros cuando pasamos tiempo con Él. Porque acuérdate, una cosa es servir en el tabernáculo, servirle a Dios, ¿verdad? Sacrificando los animales, lo que hacían los sacerdotes, limpiando, ¿verdad? El templo, poniendo los panes, quemando el incienso. Pero otra cosa es pasar, ¿qué? Tiempo con el Señor. Y aquí vamos a dejar hoy, hermanos, el estudio. Nada más vamos a leer la última escritura que vamos a tener hoy, 1 Corintios 1. Ahí está, la tenemos aquí arriba, ¿verdad? Pablo dice, Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesús vuelva. ¿Cómo va a ser posible esto, Dios? ¿Cómo Dios nos va a mantener firmes hasta el final, libres de toda culpa, hermanos? Fíjate, dice, verso 9, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La manera, hermanos, que tú vas a poder crecer espiritualmente, madurar y estar firme es teniendo comunión con su Hijo Jesucristo. A eso vino el Señor Jesús, a vivir entre nosotros, a enseñarnos cómo podemos ser agradables al Padre. Y si algo nos enseñó el Señor Jesús, y Chihuahua tenemos que cortar hoy aquí, pero esta semana, si quieren, lean los evangelios, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas. Lo que hacía el Señor todos los días, hermanos, era apartarse a solas a orar. Todos los días. Si se fijan, es muy raro, hermanos, que la palabra nos diga que el Señor oraba en el día. Yo no lo he encontrado que diga, y el Señor a las 3 de la tarde se fue a orar. Sí había tiempos que decía, entonces el Señor se apartó a solas, ¿verdad? Pero en realidad el Señor siempre, hermanos, tomaba lo más temprano posible, se apartaba y tenía comunión con su Padre. Y al tener comunión con su Padre, hermanos, prácticamente, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, se llenaba del Padre, de su Espíritu, y el Espíritu, hermanos, le guiaba todo el día. Pero él ya lo hacía diariamente. Él apartaba tiempo. Él pasaba todos los días con su Padre un tiempo considerable. Y entonces así conocemos a ese hombre perfecto, recto, que pudo vencer al pecado. Tenía todo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejarlo hoy aquí, continuamos próxima semana, vamos a tener una pequeña oración. Señor, necesitamos tanto, Señor, de tu Espíritu, porque sin ti nada podemos hacer. Necesitamos entender, Señor, que no es en el cuerpo que vamos a lograr crecer en el Espíritu, sino es por medio de ti, Señor, de tu poder, que vamos a poder realmente experimentar lo que no hemos podido experimentar. Ese poder, Señor, que tú nos das cuando estamos pegados a ti, cuando estamos en tu presencia, cuando estamos todos los días buscándote a ti, Señor, por medio de la oración, por medio de la palabra. Yo sé que lo hemos dicho muchas veces, Padre, pero tenemos que verlo en tu palabra, tienes tú que revelarnos, enseñarnos, y nosotros tenemos que disponernos, Padre. Danos ese querer, ese hacer,
el querer, Señor, ir hacia ti, hacia tu presencia y que tú nos llenes y entonces veamos, Señor, que hay una vida más grande que la que podemos vivir nada más en el cuerpo, Señor, y en los placeres de este mundo. Bendito eres, te alabamos, Señor, gracias por tu palabra y tu espíritu en nosotros. Y Señor, pues permítenos cada día, Señor, acercarnos y permanecer más en ti. Alabado seas, Jesús, te bendecimos en esta noche. En tu nombre oramos, amén. Gracias, hermanos, por su paciencia. Les recomiendo una de dos: si usted es de los que pierde las hojas, déjelas aquí. Si es de los que puede guardar las hojas y traerlas la próxima semana, llévesela, ¿verdad? Como quiera, aquí la guardamos. Vamos a continuar con esta, ¿verdad? Con estas hojitas próxima semana. Y le recomiendo que lea, por favor, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas esta semana, para ver la vida devocional del Señor Jesús. Amén.